ti, Andrea, y al resto del equipo que trabaja en la ex escuela de verano. Es un verdadero placer conversar con todos ustedes. Basándome en la introducción que acaba de hacer Felipe, la propuesta que tengo hoy de conversatorio va a estar un poco más orientada a un tema específico, pero que en la discusión podemos ampliarlo todo en lo que se refiere al concepto de desarrollo económico. A raíz de la crisis financiera que se dio en 2008-2009, pero sobre todo a raíz de la crisis desatada por la pandemia del COVID, los mercados laborales han sido una pieza clave para entender lo que va a pasar en materia de desarrollo económico en el mundo, pero en particular en América Latina. O sea, América Latina, y vamos a verlo en la presentación, tiene ciertas características particulares que de alguna manera han limitado o han condicionado el proceso de desarrollo que la región ha seguido. Ha sido condicionado por las estrategias de desarrollo que muchos países han impuesto, han adoptado, pero además hay ciertas características estructurales de los mercados laborales en la región que han sido determinantes para variables claves en la formulación de cualquier indicador de desarrollo económico de lo que ustedes deben haber visto, como son los salarios y el empleo. O sea, no solo estamos hablando de los valores agregados de salario y empleo, sino de diferencias notorias que existen en el salario entre hombres, mujeres, entre jóvenes, personas mayores, las diferencias que existen en las oportunidades de empleo, de ocupación de las personas dependiendo de su nivel educativo. Y aquí yo quiero compartir con ustedes un poco una investigación que está en desarrollo. Voy a empezar a mostrar la presentación. Y me dice, por favor, si se está viendo. Se está viendo el PowerPoint. Perfecto. Entonces, el título de la presentación y lo que vamos a ver en ella, y por favor los invito a conversar, esto yo prefiero que sea estilo conversatorio, si hay alguna inquietud, alguna duda, lo vamos planteando y vamos conversando sobre ella. En particular está centrado en dos variables que son críticas para entender, primero, cuál ha sido el estado de América Latina en los últimos años, pero sobre todo cuál ha sido el impacto que tuvo la crisis desatada por el COVID recientemente. Y aquí en particular lo estoy llamando algunos hechos estilizados porque esta investigación que está en curso en la División de Desarrollo Económico, en principio esperamos que sea empleada parte de ella en la formulación del estudio económico. Para ustedes, bueno, ya lo deben saber a esta altura, pero el estudio económico, la División de Desarrollo Económico es la encargada de formular, de elaborar, proponer las directrices del estudio económico. Y el estudio económico lo estaremos presentando a mediados de año, donde se recoge no solo lo que son las principales evoluciones y dinámicas coyunturales de la economía, sino tiene una sección sobre lo que nosotros llamamos un capítulo más estructural. Y en esta oportunidad, al menos hasta el momento, a menos que salga algo nuevo y que no es descartable en lo más mínimo, por la evolución que tenga la economía, vamos a centrarnos en lo que se refiere al mercado de trabajo. Entonces, dada la conexión que existe entre el empleo y los salarios, con las dimensiones del desarrollo económico, con las dimensiones de bienestar, con las dimensiones de otros indicadores que han sido propuestos para medir, para tratar de cuantificar y de alguna manera ver la dinámica del desarrollo, del bienestar, nosotros estamos planteando hacer una caracterización, comenzar con una caracterización de cómo ha sido la evolución de ciertas variables laborales en la región en los últimos años y establecer cuáles han sido los impactos que ha tenido la pandemia en variables como el empleo, desocupación, remuneraciones, disposición de las personas a trabajar y eso. Y lo vamos a ver tanto en lo que se refiere a sus impactos en sectores productivos como grupos etarios, género y las diferencias que se han marcado entre países. Primero que arranco las limitaciones que existen para poder hacer una investigación de este tipo. Cualquier trabajo que se abre sobre mercados laborales y sobre todo cuando se pretende hacer alguna agregación de esta información, es que primero, bueno, no existe homogeneidad en lo que se llama las variables que son utilizadas para medir el mercado de trabajo, por ejemplo, lo que es empleo, lo que es salario, lo que es
Y esta no homogeneidad es porque algunas definiciones son particulares a cada país. Es decir, vamos a ver algunos conceptos que son claves y cómo esos conceptos claves dependen país a país y cómo eso puede estar dificultando lo que se refiere a la agregación, a la caracterización de hechos utilizados a nivel regional. Entonces ahí tenemos una primera limitación. Una segunda limitación es que no todos los países cuentan con la información con el mismo grado de cobertura geográfica. Es decir, no todos utilizan desagregación rural-urbano, no todos utilizan indicadores nacionales. Algunos utilizan indicadores vinculados a principales ciudades, pero vinculado al tercer aspecto es que existen cambios metodológicos frecuentes. Es decir, a lo largo del tiempo, los países han intentado, los institutos de estadística de los países han intentado mejorar la calidad de la información que recogen, aumentar la precisión, pero también se han dado discusiones metodológicas sobre ciertos conceptos que son claves para esto. Y vamos a ver, por ejemplo, en un par de casos acá, esos cambios metodológicos y esas diferencias que suelen presentarse. Otra limitación, otro tipo de limitación es cuando se quieren hacer estudios con series de tiempo relativamente largos, o estudios de panel con el componente serie de tiempo relativamente largo, es que existen muchos vacíos y saltos en la información suministrada por las fuentes oficiales. Entonces, de alguna manera, esto pone en el investigador o en los investigadores discusiones sobre cómo proceder al proceso de imputación de datos al llenar esos vacíos que existen en el caso que se quieren hacer, o qué tipo de metodologías o técnicas econométricas hay que emplear para este tipo de características de los datos. Como les dije, esta presentación está más bien orientada a darle a ustedes una visión del tipo de problemática que nosotros estamos intentando caracterizar y que ustedes tengan una idea de las principales conclusiones que se han extraído y que esperamos extraer de ellas. Pero también quería hacerles saber a ustedes, bueno, que muchos de estos estudios que ustedes van a ver, o bueno, que ya deben haber visto cuando están tratando de medir variables tan claves como las que recogen el comportamiento, el desarrollo económico, los indicadores de bienestar, uno de los principales problemas es que hay que adecuar las definiciones conceptuales que uno tiene a las definiciones empíricas que uno puede llegar a medir en un momento determinado. Entonces, si bien todos tendríamos algunos conceptos que son establecidos en la literatura económica o social o en general, como qué es lo que deberíamos llamar de cierta forma, a la hora de recoger datos o a la hora de utilizar los datos disponibles, necesitamos adecuar esos conceptos a los conceptos empíricos que nosotros podemos medir o tenemos información para ello. Otra información, una forma como nosotros estamos tratando de solventar estas deficiencias es el empleo de microdatos. Es decir, en el caso de las variables laborales, y bueno, ustedes lo han visto también, deben haber conversado con la gente de la División de Estadística, si mal no recuerdo, en los procesos de simulación de evaluación de indicadores de desigualdad, indicadores de pobreza, los microdatos, las encuestas de hogares, las encuestas de ingresos, las encuestas de salario, son las variables, son las fuentes esenciales para conducir ese tipo de experimentos. Y de hecho, nosotros vamos a tratar de complementar un poco estas cosas, estos resultados, los primeros resultados que estamos obteniendo con datos agregadas, validándolo y verificando con los microdatos, qué es lo que nos dicen microdatos. Entonces, el principal objetivo de la investigación que vamos a desarrollar para el estudio económico es una construcción de una base de datos, haciendo lo más explícito que se pueda los supuestos. En este caso yo pongo entre comillas, entre paréntesis la palabra fuerte, porque la mayoría son supuestos fuertes, que son necesarios para construir una base de datos regional que tenga la mayor cobertura temporal posible. Por eso entro entonces a materia un poco de esto y hablo de unos conceptos que yo los llamo como conceptos claves para entender un poco lo que vamos a hacer y lo que les voy a mostrar. El primer concepto nos da cuenta de quiénes son las personas que en principio deberían formar parte de la fuerza de trabajo, es decir, cuál es la población que está en edad de trabajar. Y lo primero que vamos a observar si hacemos un estudio a lo largo de la región, pero es cierto a nivel mundial,
es que esta definición cambia de país a país. En general, no hay una única fecha en la que se considera que una persona debe partir a trabajar, no hay un único criterio para ello. Nosotros estamos siguiendo la convención de la OIT, básicamente, donde se establece que son personas con más de 15 años o más, es decir, más de 14 años, que existen en un momento determinado en un país. Pero fíjense lo que les decía de las restricciones que existen para ello. Aquí estoy poniendo 2 ejemplos, pero hay son muchísimos más. Del caso colombiano, donde se establece que para pertenecer a la población en edad de trabajar son aquellas personas que tienen 12 años, cuando estamos hablando de centros urbanos, y 10 años para zonas rurales. Es decir, ya ahí tenemos una primera diferenciación cuando estamos hablando de a qué sector, a qué región geográfica pertenece la persona para poder establecer su criterio. Y luego tenemos el caso de Perú, donde se establece que son 14 años. Es decir, hay pequeñas diferencias, pero que nosotros en alguna medida en este momento estamos considerando poniéndolas de lado, y por eso llamo que son supuestos fuertes, porque no es lo mismo hablar de una población de gente que empieza a trabajar a los 10 años que una gente que empieza a trabajar a los 10 años. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver variables como las características educativas de estas personas, obviamente si estamos hablando de personas que tienen 10 años, no pueden haber acumulado nunca la misma, potencialmente la misma educación que una persona que tenga 15 años. O sea, son 5 años de diferencia que posiblemente van a explicar muchas de las variables que vamos a ver posteriormente. Pero además hay ciertas cosas que vale la pena destacar, es que en general la variable población en edad de trabajar está recogiendo fundamentalmente factores demográficos, es decir, está recogiendo factores que explican la dinámica de la población a lo largo del tiempo. Y traigo ese tema porque quiero diferenciarlo con lo que es la población económicamente activa, que es el segundo concepto que vale la pena que nos detengamos un poco a conversar, que son aquellas personas que están en edad de trabajar, pero que se encuentran buscando trabajo de manera activa o están trabajando. Es decir, son aquellas personas que están decidiendo participar en el mercado laboral. Teniendo la edad para hacerlo, deciden hacerlo. Entonces, la primera gran diferencia entre esa variable y la anterior es que aquí, si bien es cierto, los factores demográficos juegan un papel importante, hay aspectos económicos y posteconómicos aquí, pero son económicos, sociales y diversas índoles, pero que son decisiones individuales que reflejan y que son condicionadas por las características actuales de la economía que afectan a esta variable. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, una cosa es tener la edad para trabajar y una cosa es tener la disposición, el deseo de buscar trabajo. Pero otra cosa también distinta, y vamos a verlo ahí, es cómo ese deseo de buscar trabajo puede estar condicionado por lo que está pasando en la economía en un momento determinado. Y eso es crítico para lo que vamos a ver a continuación. Este es el primer gráfico que quería compartir con ustedes, donde observamos en este gráfico la línea azul recoge lo que es la población en edad de trabajar. Y fíjense, básicamente es una línea recta con una tasa de crecimiento promedio de 1.9% para los años 2008-2020. Esto lo estamos haciendo para el trabajo, tratando de llevarlo lo más atrás posible, pero problemas precisamente de información vacía y eso impiden hacer esto, pero hasta el momento, pero estamos trabajando en ello. Pero lo que quería mostrarles es básicamente, fíjense, la línea azul, que es básicamente una línea recta con una pendiente de 1.9, que es el crecimiento promedio que ha tenido la población en edad de trabajar durante estos años. O sea, fíjense, básicamente una línea sin mayores interrupciones. Pero la línea verde recoge ya ahora no solo lo que se refiere a cuántas personas de las que pudieran estar trabajando deciden hacerlo o buscar trabajo, pero también deciden y marcadamente eso que está ahí, la corrección que se ve de la línea verde en el año 2019, a partir del año 2019, que la caída del año 2020, donde se observa significativamente que muchas personas salieron, en realidad fueron cerca de 40 millones de personas que salieron de la fuerza de trabajo, decidieron, aún formando parte de la fuerza de trabajo, decidieron salir de la población económicamente activa, es decir, decidieron no seguir buscando trabajo por el momento. Al menos es lo que recogen los datos acá. Entonces, fíjense que la dinámica similar que exhiben hasta 2019, la pendiente de las dos curvas era básicamente la misma, 1.9%,
Sin embargo, cuando nosotros extendemos el periodo de la línea verde y calculamos su pendiente implícita para el año 2020, nos daría del año 2008 a 2020, caería, en lugar de 1,9, caería a 0,7%. Es decir, es un cambio drástico. En el 2020, lo que desató este cambio precisamente fue, bueno, como ustedes saben, es la crisis del COVID y las medidas que se tomaron para tratar de enfrentarla, las medidas sanitarias y las medidas de distanciamiento social que trataron de tomar para hacer esto. Y en ese año, la población económicamente activa registró una caída del 12,3% respecto al nivel registrado en el 2019. Es decir, básicamente nosotros observamos un crecimiento constante de la población económicamente activa, muy similar a la dinámica de crecimiento de la población, pero en el año 2020 algo pasó. Y lo que pasó fue la crisis, las repercusiones, y las medidas que se tomaron para tratar de enfrentar la emergencia sanitaria. Y eso ha significado, al menos con los datos disponibles hasta cierre del tercer trimestre de 2020 y nuestras estimaciones, una caída de 40% en la población, de 40 millones de personas en la población económicamente. Como les dije, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, con confianza. O sea, no hagamos esto un diálogo más que un monólogo en principio. Pero tratando de ver qué pasaba con esa población económicamente activa, y aquí vemos otro concepto que es aquí el de la tasa de participación. La tasa de participación básicamente establece cuántas de las personas que estaban en edad de trabajar, la PET, cuántas de esas personas están tratando de buscar trabajo o están trabajando en un momento determinado, que es la PEA. Entonces, la TP, la tasa de participación en América Latina, en la total, es la línea azul. Y observamos que básicamente en la línea azul, si bien registra un incremento que es importante, y ya vamos a ver por qué, es un incremento relativamente pequeño. O sea, las fluctuaciones eran pequeñas y básicamente van a estar asociadas a un aumento en la participación femenina a lo largo de la región. Pero lo más drástico que se observa en este gráfico, evidentemente, es la diferencia entre 2019 y 2020. Y que lo vamos a ver que se está dando tanto en hombres como mujeres, y por lo tanto en la población total. Es decir, no es menor lo que nosotros observamos que fue el impacto que tuvo la crisis del COVID sobre las decisiones de las personas para participar en el mercado de trabajo. Un primer elemento entonces que destaca de esto es que básicamente entre el 2007 y el 2009 la participación se incrementó 1,1%, es decir, 62,7% de las personas que estaban en edad de trabajar eran consideradas como activas en el mercado de trabajo. Y destaca el incremento que se observó de 2,7 puntos porcentuales en la participación de las mujeres. Pasó en el 2007 de menos de un 50% a más de un 51,4%, casi 52% en el año 2019. En este mismo lapso, la participación de los hombres experimentó una pequeña reducción. Pero cuando observamos qué es lo que pasa en el 2020, vemos que todos los niveles de participación, tanto de hombres como mujeres, caen drásticamente. La caída es de 5,5 puntos porcentuales en el caso de la participación total, de 6,2 puntos porcentuales en la masculina y de 5,0 puntos porcentuales en la femenina. Pero cuando nosotros observamos en términos relativos cuánto representan esos puntos porcentuales sobre el total que existía, vemos que la caída de la participación de las mujeres ha sido mucho más grande en términos proporcionales que lo que fue la de los hombres. Es decir, se registró una caída de 9,7 puntos porcentuales por ciento en comparación con un 8,2% que registró la caída de los hombres. Otros conceptos claves acá son el de ocupados y desocupados. Y aquí voy a conversar, a detenerme un poco, sobre todo porque nosotros aquí en esta presentación nos vamos a encargar, básicamente vamos a ver qué pasó con los ocupados. Sin embargo, y hay varias razones para ello, pero aquí les presento los dos conceptos para efectos de conflicto. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es básicamente una persona ocupada son aquellas
en la que se trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes no se consideraba, antes la pregunta era otra, la pregunta que se hacía en la encuesta otra. Y también se consideran ocupados aquellos que no trabajaron en la semana de referencia, pero que tenían un trabajo. Es decir, personas que antes de la crisis era común, si estaba de vacaciones, si estaba de licencia, si estaba de tipo de cosas, no estaba trabajando, pero contaba con un trabajo. Luego de la crisis, con las medidas que se adoptaron, este concepto cobra aún más relevancia. En ciertos países, en particular en el caso chileno, pero son varios los países de la región que lo hicieron, se crearon algunos conceptos administrativos para mantener, para preservar la relación de trabajo, pese a que se reducían las cargas que tenían los empleados con las personas que se encontraban en relación con ellos. Es decir, aquí se ponían, por ejemplo, las personas, ustedes deben saberlo, se establecieron programas como, por ejemplo, los patrones, los empleadores básicamente tenían que cumplir, en el caso chileno, cumplían con las contribuciones, con los pagos de la previsión social, pero no estaban pagando las remuneraciones. Esas personas, de alguna manera, se consideraban que eran ocupados, o un concepto de pseudo ocupados, que fue lo que para ponerlo más homogéneo en términos de lo que pasó en distintos países de la región. Y el otro concepto son los desocupados. Son aquellas personas que se encontraban o sin empleo, y a pesar de que se encontraban sin empleo, pero hicieron diligencias en el último mes para conseguir empleo y se encuentran disponibles para buscar un empleo. Las personas que cumplían con esas tres características son las consideradas parte del desempleo abierto, mientras las personas que son parte del desempleo oculto son aquellas que no tenían empleo de la semana de referencia, no hicieron diligencias en el último mes, pero sí hicieron diligencias para conseguir trabajo en los últimos 2 meses y que tienen una razón válida de desaliento. Por ejemplo, en una situación como la actual, una situación válida, es que sencillamente tú sabes que el sector donde tú estabas trabajando básicamente desapareció. Tú esperabas que el efecto de eso, por ejemplo, si trabajabas en el sector turismo, el cierre de la frontera fuera algo temporal, entonces tú desistías de buscar trabajo temporalmente porque tú no esperabas tener opciones para conseguir trabajo y eso se considera una relación válida para ellos. Pero además tendrías que estar disponible para hacerlo. Entonces tienes ahí básicamente dos formas de tener el desempleo, son los que están buscando trabajo activamente y los que están buscando trabajo activamente, no están buscando trabajo activamente, pero que tienen razones para no hacerlo. Es decir, no son personas que dicen sencillamente yo no estoy buscando trabajo. No, no estoy buscando trabajo por tal razón. Entonces, esos serían los dos que componen los desocupados. Pero como les estaba diciendo, nosotros nos vamos a concentrar un poco aquí en el primer grupo, que son los ocupados. Y lo primero que nosotros vamos a observar es la conexión que existe entre dos variables, que es la dinámica de la actividad económica y la dinámica de la ocupación. En este gráfico estamos mostrando la línea naranja, recoge la tasa de crecimiento del PIB, mientras que la línea azul recoge las diferencias en la tasa, en los niveles de ocupación. ¿Qué está pasando con la tasa de crecimiento de la ocupación? ¿Ok? Entonces estamos observando que aquí, a partir del año 2009, 2020, básicamente para aislar un poco el efecto de la crisis subprime, y aquí lo estamos viendo de todas maneras, pero cuando tenga, yo les haré llegar eventualmente el producto de la investigación completa. Vamos a extender esto a lo más largo que podamos para que sea un resultado más robusto aún, pero sin embargo los trabajos preliminares de nuestra institución nos dice que efectivamente esta relación que se observa entre ocupación y PIB se va a dar. De hecho, hay ciertos trabajos que la ley DOCON básicamente son estimaciones de la relación entre generación de empleo y actividad económica, y básicamente estos resultados son bastante robustos para una gran cantidad de países a lo largo de la región. Pero lo que quería mostrarle acá es que si bien es cierto que durante el periodo 2009-2010 América Latina exhibió una tasa de crecimiento bastante mediocre, o sea, tasas de crecimiento pequeños, sacando el rebote que se experimentó en el 2010, estamos hablando de tasas que no superaron en promedio el 2%. La actividad, la generación de empleo se mantuvo positiva, fue baja también, fue mediocre también,
pero se mantuvo positivo durante todo este lapso, incluyendo en el 2006, cuando se experimentó una contracción de la actividad económica. Pero en el 2020, observemos cómo ambas variables básicamente colapsan y una caída de la actividad económica de 7.7 puntos porcentuales se está dando al mismo tiempo que se está dando una caída de 9,2% en la tasa de ocupación. Es decir, estamos viendo cambios drásticos en ambas variables, sigue manteniéndose la relación robusta entre ambas variables, pero estamos observando que la compensación que se daba antes en materia de ocupación, que pese al crecimiento negativo que algunos años se dio, se seguía creciendo positivamente en términos de ocupación. En esta oportunidad, en el año 2020, estamos observando que la caída en el nivel de ocupación supera con creces la caída en la actividad económica. Y eso es un tema que a nosotros nos preocupa y que precisamente es una de las cosas que puede afectar definitivamente el nivel de bienestar, el nivel de ingreso y el nivel de desarrollo de las economías de la región. Y por eso es que la Secretaría Ejecutiva en algunas oportunidades, sobre todo haciendo énfasis tanto a la contracción del PIB, pero sobre todo al efecto del empleo, habla de una posible década perdida nuevamente en materia de ciertas cosas. Y como ustedes ya han visto, o sea, entiendo que ya vieron los indicadores de pobreza, indicadores de Felipe, corrígeme tú si no lo han visto, porque puedo conversar un poco sobre ello, pero en términos relativos se ha observado cómo muchos indicadores han retrocedido más de 10 años en el caso de pobreza y casi creo que son 15 años en materia de pobreza extrema. Los resultados que se están observando o que se están estimando para el año 2020, reflejando no solo lo que ha significado la caída de la ocupación, sino también lo que vamos a observar posteriormente en lo que se refiere a el nivel de salarios. ¿Dónde se encontraba la gente ocupada? ¿En qué sectores se encontraba la gente ocupada trabajando antes de la crisis del COVID-19? Y básicamente lo que estamos observando es que la fuerza de trabajo de la región ha tendido a concentrarse en actividades que fueron severamente afectadas por las restricciones que se han impuesto para combatir la pandemia, es decir, servicios comunales, servicios sociales y personales. Todo lo que se refiere a servicios fue una de las primeras actividades que se paralizaron durante la pandemia, la restricción a la movilidad, la suspensión del establecimiento de cuarentena, todo ese tipo de cosas significó cambios brutales en eso. Pero además ahí también tenemos una actividad como comercio, restaurantes y hoteles, que fue afectada significativamente, el turismo fue afectado a lo largo de la región, es marcado el impacto que ha tenido esto en muchos países y especialmente en países del Caribe, donde básicamente la principal fuente generadora de divisas es el turismo, y con los cierres de fronteras, la suspensión de vuelos, o sea, esta actividad básicamente colapsó. Entonces, un 27% de las personas ocupadas estaban en los sectores servicios, un 25% estaban en comercio, restaurantes y hoteles, es decir, estamos hablando que un 50% de la población se vio afectada significativamente por las restricciones que se tomaron. Y la tercera fue la industria manufacturera, que ahí cambia dependiendo de la industria, dependiendo del tipo de cosas, pero que también fueron afectadas significativamente. Las estimaciones que nosotros hicimos y los supuestos con los que trabajamos es que en principio los primeros meses de las restricciones, básicamente un 25%, o mejor dicho, la fuerza, la ocupación, los sectores productivos terminaron operando cerca de un 25, un 30% de su capacidad durante los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, es decir, unos niveles de complicados realmente. Pero además, inicialmente se pensaba que esto iba a ser un periodo relativamente corto y ha terminado siendo un año básicamente en el cual hemos tenido distintos grados de restricciones, pero en los que las restricciones han existido significativamente. Pero un hecho que vale la pena destacar y que sencillamente ha sido señalado en diversos informes que hemos presentado en la CEPAL es que los sectores que han sido más afectados son sectores que también tienden a concentrar significativamente una mayor participación de mujeres. Es decir, son sectores en los cuales las mujeres tienden a participar activamente en esos sectores. Y aquí en este gráfico les estoy mostrando cómo
un 49% de la fuerza de trabajo femenina está asociada a servicios comunales, sociales y personales. Es decir, cuando tú restringes las actividades de esos sectores, no digo que no sea justificadamente, pero cuando se restringen estas, están afectando a casi un 50% de la fuerza de trabajo femenina. Y eso tiene repercusiones en países como los nuestros, donde un buen porcentaje de los hogares están encabezados por mujeres, donde un buen porcentaje de los hogares está, las mujeres son la principal fuente de generación de ingresos. Entonces estamos diciendo que las condiciones de bienestar, del nivel de desarrollo de estos países está siendo significativamente afectado a raíz de esta coyuntura. Entonces, estos números cambian drásticamente cuando empecemos a ver los resultados de 2020, pero como todavía son muy preliminares, no quise presentarlos acá, pero definitivamente, o sea, muchas de las mujeres que observamos que dejaron de participar, estaban participando en estos sectores y que sencillamente como siguen afectados, han decidido mantenerse fuera de eso. Pero una cosa que es importante y que fue destacado en uno de los informes COVID que presentó la Secretaría Ejecutiva es cómo el impacto que esta crisis ha tenido no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo en el establecimiento, en el número de establecimientos de instituciones. Cómo ha sido en el cierre de establecimientos pequeños, medianos, cómo ha sido en algunos sectores comerciales, en el turismo. O sea, y estas áreas son precisamente donde observamos que un 50% de las mujeres están trabajando en servicios comunales, sociales y personales, y más de un 25% está trabajando en el sector comercio, restaurantes y hoteles. Es decir, un 75% estaba trabajando antes de la crisis en los dos sectores que fueron más afectados por la crisis COVID. Otro grupo que sencillamente ha sido afectado significativamente son los jóvenes. Y estamos observando que en general, cuando vemos cómo se distribuyen los ocupados, recuerden aquí que estamos hablando de personas que tienen más de 15 años. Entonces estamos llamando jóvenes personas entre 15 y 24 años. Y estamos observando que el nivel de ocupación de esos jóvenes es cerca de un 39%. Es decir, un 39% de los jóvenes en edad de trabajar se encontraban trabajando. Que estaban en edad y dispuestos, en edad de trabajar, se encontraban trabajando. Mientras que si observamos qué pasa con los grupos etarios de más de 25 años, este valor llega a un 63%. Es decir, hay una diferencia de casi 20 puntos porcentuales, entre 24 puntos porcentuales, entre si eres una persona joven o si eres una persona mayor, en cuanto a la posibilidad de que tú estés trabajando en el mercado. Pero adicionalmente, nuevamente, tenemos el caso de que estos grupos etarios, los jóvenes, tienden a asociarse también a actividades como los servicios y como el comercio, y por lo tanto el impacto que nosotros esperamos que tenga sobre los niveles de ocupación de jóvenes, la crisis, es sencillamente enorme. Cuando observamos un poco cómo son los ocupados en materia de educación, es decir, cuál es el nivel de instrucción que tienen las personas ocupadas en América Latina, observamos que un 50% tiene entre 7 y 12 años de educación. Es decir, tienen como mucho educación media completa. Un 20% tiene entre 1 y 6 años, es decir, no tienen educación básica completa. Y solo un 26% cuenta con más de 13 años de estudio. Cuando usted hace una comparación internacional utilizando cualquier base de datos de esta, como Barro y Lee, encuentra que estos son niveles realmente bajos de niveles de educación que lo que exhibe la región. Es decir, no son tan bajos comparados con otros países emergentes, pero son significativamente bajos cuando los comparas con economías desarrolladas o con economías que han crecido significativamente en los últimos años. Y aquí quería destacar que esta situación no me cabe la menor duda que se va a agravar y que va a acentuar las diferencias que existen entre personas por condición socioeconómica. Es decir,
Por un lado, tienes una situación donde la deserción escolar se ha incrementado. Es decir, padres no tienen cómo enviar a sus hijos a los colegios porque sencillamente los colegios están cerrados. Pero además, si los colegios estuviesen abiertos, estos padres han perdido ingresos y por lo tanto han perdido también la capacidad de mantener a sus hijos en ciertos centros educativos. Por otro lado, el método que se está empleando en muchos colegios cuando se están funcionando es el método de educación a distancia. Y este método requiere de cierta infraestructura que no todos los hogares en la región tienen. De hecho, un grupo muy limitado de hogares en la región que tienen acceso a Internet y mucho menos son los hogares que tienen acceso a computadores y ese tipo de bienes que son necesarios e imprescindibles para la educación a distancia. Es decir, tenemos una situación donde el cuadro que ya era lamentable hasta el año 2019 seguro se va a agravar luego de la crisis. ¿Qué otra cosa sabemos sobre los ocupados? También sabemos sobre los ocupados que estos en su mayoría son asalariados, es el 62,5% en el año 2019, y un 28-24,4% son trabajadores por cuenta propia. Es decir, estamos diciendo que la gran mayoría de las personas que están ocupadas reciben una remuneración. Pero estamos hablando que esto era en el 2019. Acá, hace poco habíamos conversado sobre algunas de las medidas que se tomaron en algunos países de la región para tratar de paliar los efectos de la crisis COVID sobre las empresas. Y uno de ellos fue que sencillamente se permitió que muchas empresas no pagaran sus salarios a los trabajadores y que por el contrario solamente estos trabajadores percibieran ingresos provenientes de fondos de pensiones que podían retirar o sencillamente que pudieran acceder, en el caso de los países que tienen, a figuras como el seguro contra el desempleo. Entonces estamos diciendo que un gran porcentaje de las personas de la región se vio afectada por lo que pase, se vería afectada significativamente por lo que pase por su salario. Por otro lado, cuando observamos estos trabajadores por cuenta propia, que son un 30% de la población, estamos viendo que estos trabajadores también están fundamentalmente asociados a actividades como servicio y comercio, actividades que también fueron afectadas significativamente. Entonces estamos diciendo que, viéndolo por donde lo vean, si lo vemos en términos de qué sectores pertenecen o qué tipo de relación existe en los ocupados por su situación de ocupación, vemos que muchos de ellos, la gran mayoría, se va a ver afectados por la crisis. Entonces, cuando observamos la composición de asalariados, vemos que un 60,5% de los asalariados son hombres, mientras que un 57,2% de las mujeres que están ocupadas son asalariadas. Es decir, un 60,5% de los hombres ocupados son asalariados, mientras que un 57% de las mujeres ocupadas son asalariadas. En el caso del segundo gran bloque, que son los trabajadores por cuenta propia, vemos que un 32% de los hombres ocupados pertenecen a esta categoría, mientras que solo un 22% de las mujeres. Las mujeres tienden a exhibir una mayor participación en labores de servicios domésticos y en trabajadores no remunerados. Es decir, aquí estamos viendo no solo que, o sea, por qué existen diferencias, no solo en la cantidad de ingresos de las remuneraciones que existen entre hombres y mujeres, sino también por qué existen diferencias en los valores totales de los ingresos percibidos por hombres y mujeres. Otra cosa que sabemos de los asalariados es que hay un porcentaje de ellos que pertenecen al sector público. Estamos hablando de que son cerca de un 12% de ellos pertenecen al sector público. Pero además, estamos viendo que, es decir, hay un porcentaje inmenso que está en el sector privado, que fue el que fue más afectado por la crisis. Es decir, si nosotros observamos quiénes son los empleados, los ocupados más expuestos, son aquellos que pertenecen a algún tipo de actividad privada que no tienen forma de protegerse sobre las medidas sanitarias que se tomaron.
o sobre la caída de la demanda agregada que experimentaron sus sectores. Y solo un 12% está asociado a actividades públicas, actividades que de alguna manera garantizaron buena parte de las remuneraciones que estaban recibiendo sus trabajadores, así como los puestos de trabajo. Pero adicionalmente, el sector público durante la pandemia ha experimentado un crecimiento en muchos países de la región, dado el fortalecimiento que se dio de los sistemas de salud, de los sistemas de protección social y de todos los mecanismos que se han estado estableciendo para proteger tanto los hogares como las empresas durante la pandemia. Y ahora sobre el establecimiento de las vacunas y eso. Es decir, si nosotros algo esperamos que ocurriera en el año 2020, es que la proporción de trabajadores asalariados que están en el sector público tienda a incrementarse significativamente. Primero, por la destrucción de empleo en el sector privado, pero segundo, por un aumento en sí mismo de la cantidad de trabajadores que están formando parte del sector privado. Otra cosa que destaca este cuadro es este cuadro está vinculando, este gráfico está vinculando también qué estamos observando en términos de la característica de los asalariados y no asalariados en términos de los años de escolaridad con los que cuentan. Estamos viendo que en líneas generales los asalariados suelen estar concentrados suelen exhibir mayores niveles de educación que los no asalariados. Y estamos viendo que en particular son las personas o sea, con menores niveles de instrucción que son los que son los donde suelen o concentrarse una mayor cantidad de ocupados no asalariados. Es decir, en líneas generales, los asalariados, el mensaje aquí es que los asalariados suelen tener un mayor nivel de educación. La última variable, o una de las últimas variables que quería compartir con ustedes, tiene que ver con los salarios, las remuneraciones. Y aquí es una de las variables donde más limitaciones existen en términos de la data, en términos de cómo se mide esto. Es decir, aquí hay consideraciones que hay que hacer en términos de cuando se está hablando de salario real, los efectos que tienen variables como la depreciación del tipo de cambio sobre ellos, es decir, estamos hablando del tipo de cambio real, de indicadores de paridad. Eso hace muy difícil primero la agregación y segundo la comparación internacional de estos indicadores. Entonces aquí es una de las partes donde hemos estado trabajando más para tratar de conseguir una medida homogénea y comparable internacionalmente de la evolución de la variable salario. Entonces, este gráfico está mostrando dos cosas. Una primera de ellas es que la región ha experimentado un incremento del salario real promedio. Estamos hablando únicamente para zonas urbanas, que es el que reporta la OIT. Y estamos viendo que esa es la línea azul y observamos básicamente que se ha dado un incremento de, si mal no recuerdo, cercano al 7% en el salario real promedio desde el año 2012 al año 2019. Y observamos cómo ese aumento, cómo el salario real de las mujeres el que ha experimentado el mayor crecimiento. Creo que es cerca de un 11,12% entre el año 2012 y el año 2019, mientras que el de los hombres se incrementó un 7,4%. Es decir, aquí la pregunta que me estás haciendo precisamente es lo que quería conversar. O sea, esto en principio estaría dando cuenta de una reducción de la brecha entre el ingreso de hombres y mujeres. Sin embargo, como estamos utilizando un indicador índice por todas las limitaciones que existen de esto, nosotros estamos partiendo de un valor similar en el año 2012 entre ambas variables. Es decir, no estamos hablando de la brecha que existía en ese momento, que es muy grande. Es decir, el aumento que se ha dado está recogiendo en este caso definitivamente una disminución de la brecha, sin embargo, la brecha persiste de manera significativa. Pero además hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, es que estamos hablando de salarios promedios nacionales, en este caso regionales, entre hombres y mujeres, pero hace poco vimos que existen grandes diferencias en los sectores en los que los hombres y las mujeres trabajan. Es decir, aquí para ser más preciso esta comparación deberíamos estar hablando de
los salarios que se están recibiendo en ciertos sectores, comparar esos sectores entre hombres y mujeres, si queremos hablar sobre las brechas que existen a nivel sectorial o a nivel de eso. ¿Por qué? Porque ahí estamos controlando por otros factores como la característica del sector en que están trabajando las mujeres, los niveles de educación, de las diferencias de educación entre hombres y mujeres, pero también las diferencias de participación entre hombres y mujeres. Y posiblemente, como bien decías, el comentario que pusieron en el chat es básicamente, o sea, esperamos, intuimos, mejor dicho, que existe una relación significativa entre lo que es la participación y las remuneraciones que las mujeres están recibiendo. Es decir, primero, si yo estoy decidiendo no participar en el mercado de trabajo, o mejor dicho, si estoy decidiendo participar más, es posiblemente porque el costo, los beneficios que estoy obteniendo por decidir participar se están incrementando, tal cual lo estamos observando acá. Y lo que estamos viendo es que existe una diferencia también entre lo que estaban percibiendo inicialmente los hombres y las mujeres, y eso también te podría estar explicando por qué el crecimiento de la participación femenina ha sido mucho mayor que de hecho ha caído la participación masculina entre el 2012 y el 2019. Otro elemento que quisiera destacar es que, ya tengo un rato hablando. Otro elemento que quisiera destacar es que no está en el gráfico, pero se lo puedo hacer llegar sin ningún problema, es el importante incremento que se ha dado en las remuneraciones del sector público. Es decir, mientras que el sector privado ha crecido, el salario real del sector privado ha crecido un 7.3%, las remuneraciones ofrecidas por el sector público han crecido un 17,7%, un 15,7%. Es decir, ha sido bastante importante los ajustes salariales que ha sido muy importante para la determinación del salario promedio de la región, los incrementos que se han dado en el sector público. Ya para concluir un poco, a maneras de síntesis, como les decía, esta es una investigación que está en curso, resultados preliminares e incompletos, pero que sin duda arrojan luces sobre la situación del mercado laboral hasta el 2019 y del profundo impacto que ha tenido la pandemia. El que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando es configurar una base de datos adecuada. ¿Adecuada en qué sentido? Adecuada para que permita comparación entre países, comparación a lo largo del tiempo y comparación dentro de un mismo país. De hecho, estos datos que conseguimos, y aquí lo están sintetizando bastante apretado, voy a ponerle una sola lámina, pero es como vieron, era hasta el 2019 la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, tenían una dinámica muy similar y recogía fundamentalmente la evolución de factores demográficos. La crisis COVID provocó una ruptura en esta sincronía. Es decir, ahorita respondo esa. Se rompió la sincronía y entonces empezamos a observar que la población en edad de trabajar seguía respondiendo a factores demográficos, mientras que la población económicamente activa experimentó una importante caída producto de la decisión de muchas personas de dejar de buscar trabajo. La decisión de las personas de dejar otro hecho es que la decisión ha significado una caída en la participación. La tasa de participación cayó significativamente. La tasa de participación cayó significativamente y la caída proporcional más grande la tuvo la participación femenina. Otro elemento que quiero destacar es que la crisis, que se destaca de los datos, es que la crisis provocó una contracción en los niveles de ocupados. Es decir, antes los niveles de ocupados crecían, aunque sea poco, pero crecían. Sencillamente, ahora los niveles de ocupados cayeron, es decir, se destruyeron, en neto se destruyeron puestos de trabajo de manera considerable, un 12%. Antes de la crisis, el sector servicio y comercio concentraban el mayor número de ocupados. Sencillamente, estamos hablando que era cerca de un 75% en el caso de las mujeres, se encontraban en estos servicios, en estos sectores. Quiere decir eso que estos trabajadores, o sea, una gran mayoría de los trabajadores estaba muy expuesto, se vio muy afectado por las medidas de restricción a la movilidad y las medidas de confinamiento que se adoptaron para enfrentar la pandemia.
Estos sectores que fueron los más afectados también por eso, también son aquellos donde se exhibe una mayor concentración del empleo femenino y del empleo juvenil, lo que supone un aumento de la vulnerabilidad de estos sectores durante la crisis. Es decir, aquellos hogares en los cuales los jóvenes y las mujeres participan en la fuerza de trabajo son probablemente los hogares que están percibiendo el mayor grado de afectación, dado la imposibilidad que tienen jóvenes y mujeres en su gran mayoría de participar en su mercado. Una cosa adicional que quería destacar acá, y que no está puesto porque adrede saqué todo lo que tenía que ver con la informalidad, pero que es un hecho importantísimo para tratar de entender esta caída en la participación. Una cosa que pasaba anteriormente, antes de la crisis, era que la informalidad actuaba como un amortiguador, como un espacio de transición entre los trabajadores formales que perdían su puesto de trabajo y que en lugar de ser cesantes o de salir de la fuerza de trabajo, decidían mantenerse dentro de la población económicamente activa, pero cambiaban de rama y pasaban de la formalidad a la informalidad. La región cuenta con unos niveles elevadísimos de informalidad y fundamentalmente la informalidad está vinculada también a sectores productivos como el comercio, como los servicios, que nuevamente en una crisis como la actual se vio severamente restringido. Entonces tenemos una situación donde el amortiguador que con el que contaba el mercado de trabajo ante situaciones de crisis, que era el mercado informal, es decir, salías del formal por despido, por cierre de la empresa, por las razones que fuera, aceptabas una reducción o encontrabas un trabajo en el mercado informal que implicaba una reducción de tus ingresos, pero seguías generando ingresos y te seguías manteniendo dentro del mercado de trabajo, dentro de la población económicamente activa. Ahora con las restricciones no existe esa posibilidad, no puedes trabajar en el mercado informal y por lo tanto te mantienes, decides sencillamente es salir del mercado. Y eso es lo que está explicando de alguna forma la caída de la participación. Es decir, la no posibilidad de emplear el mercado informal como un amortiguador es lo que se está traduciendo en esa situación donde la participación ha caído significativamente. Otro hecho utilizado es que la mayoría de los ocupados cuentan con hasta 12 años de educación. O sea, solo un 25% tiene más de 13 años de educación formal. La mayoría de los ocupados son asalariados, cerca de un 62%, y estos asalariados también tienden a mostrar niveles de educación mayores a los no asalariados. Otra cosa que vale la pena destacar es, como ya dijimos, un 12% de los asalariados son empleados públicos. Los salarios han tendido a incrementarse en términos reales, registrándose los mayores incrementos en los salarios de las mujeres y de los empleados públicos. Sin embargo, una cosa que hay que destacar acá es que muchos de estos incrementos en los salarios reales se debe a la dinámica que ha experimentado la inflación a lo largo de la región, donde en los últimos años la inflación ha descendido considerablemente, lo que ha permitido que en algunos casos, pese a mantenerse los ingresos nominales creciendo en tasas pequeñas, esto se ha traducido en mayores aumentos de los salarios reales por efecto de las reducciones de la inflación. El gráfico que nosotros mostramos, estamos hablando de los ingresos, de las remuneraciones reales, los promedios simples de eso, para tratar de aislar un poco el impacto que ha tenido la inflación en algunos países grandes de la región. O sea, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de México, la dinámica de la inflación ha afectado significativamente la dinámica del salario real. ¿Por qué? Pese a que se han experimentado incrementos, no es que no se han incrementado los salarios nominales, la mayor contribución en algunos países de los salarios reales, del alza de los salarios reales, ha sido el incremento de la reducción que ha experimentado la inflación. Por último, la crisis actual del COVID ha dislocado los mercados laborales. Definitivamente en el corto plazo, pero la pregunta es ver qué va a pasar con esto, cómo va a ser el proceso de recuperación tanto de la actividad económica como del empleo, y de variables claves como las decisiones de las personas de participar o no participar y con la dinámica de los salarios. Yo entiendo un poco que esta presentación, o sea, si bien está dando luces sobre lo que está pasando con el mercado
o sea, con los ocupados y con el salario de estos ocupados, tendremos que enmarcarla en el contexto un poco más amplio de las discusiones de desarrollo, sobre el desarrollo económico que ustedes han tenido, en el entendido de la importancia que tienen los ingresos laborales para los hogares, para explicar la capacidad adquisitiva de los hogares, para explicar el comportamiento de la demanda agregada interna y para de alguna forma, sin duda, explicar cualquier dimensión de bienestar que estemos empleando. Es decir, si nosotros estamos empleando una dimensión de bienestar basada en el consumo de algún tipo de bien, es definitivamente una situación, entender qué es lo que está pasando con el empleo y con las remuneraciones es crítico. Por otro lado, entender cuál va a ser la estrategia que van a seguir los países para salir de la crisis y para tratar de impulsar un crecimiento, una recuperación del empleo con una recomendación de la actividad económica con crecimiento del empleo, pasa también por identificar acciones que pueden complementarse claramente con estrategias para mejorar la matriz energética, para mejorar el uso de los recursos naturales, para, en síntesis, para tratar de construir, mejorar construir un futuro donde básicamente corrijamos mucho de las deficiencias y las dificultades que estábamos atravesando, dificultades algunas que están vinculadas al mercado laboral, pero también dificultades que en el mercado laboral que pudiesen verse solventadas si escogemos estrategias de desarrollo que permitan el uso de tecnologías mucho mejores, mucho más cercanas al ambiente y que sencillamente transformaciones tecnológicas que permitan incorporar a jóvenes y a mujeres mucho más vigorosamente al mercado de trabajo. Bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes, así que por favor. Muchas gracias, Ramón. Em, Hay un espacio, estimados y estimadas, para preguntas y comentarios. Hay, hay una pregunta, un par de preguntas una última pregunta que se hizo en el chat que dice si se sabe en qué área del sector público es donde se han incrementado los salarios, en salud, en educación o en las Fuerzas Armadas. Yo tengo Hay varias varios sectores, preguntas. ¿no? Ah, perfecto. Si quieres, entonces hagamos una ronda de preguntas y Em, No, no, démosle con esa. Solo quería decir que yo tengo varias preguntas, pero quizás sería bueno perfecto. que vayamos de una para, para estar más ordenados. Mira, exacto. Yo voy a empezar con las que están en el chat, que hay, la primera que estoy viendo es sobre la educación a distancia, que sí es una tendencia que está aquí para quedarse. Definitivamente, o sea, ahorita estamos observando en el caso chileno, por ejemplo, cómo ha sido este proceso de educación a distancia y cómo ha sido el proceso de reinicio de clases en algunas escuelas, en algunos sectores. Eh, Todavía existen en algunos países situaciones de restricción importante a la movilidad. Entonces, eso de alguna manera va a restringir significativamente la capacidad de los sectores educativos a volver a normalizarse, llamando normalización la actividad presencial, aunque sea de manera parcial. Entonces, por eso lo que señalaba hace rato de que la preocupación que tengo, que tenemos, que la educación a distancia acentúe las diferencias que existen en la fuerza de trabajo y acentúe las diferencias que existen, por lo tanto, en la capacidad de los sectores, de las personas para pertenecer a cierta actividad económica, para adquirir tecnología, para adquirir conocimiento y, por lo tanto, para mejorar las características de los salarios que está recibiendo. La segunda pregunta que aparecía aquí, la primera la de Camila, la segunda de Leslie, tiene que ver con si se puede explicar el incremento de los salarios de las mujeres por la convergencia de salario entre géneros. Como decía, ese indicador está diciendo que la brecha se está cerrando. Eso no quiere decir que la brecha sea pequeña. Y como les comentaba, para poder responder eso más adecuadamente, hay que tratar de hacer un mejor control de la evolución de los salarios que refleje no solo lo que se refiere a los valores promedios, sino a mejores controles, a ecuaciones mejor controladas donde puedas efectivamente considerar si una mujer con las mismas características educativas, en el mismo sector, en el mismo, está recibiendo un salario mucho menor que lo que está recibiendo un hombre y la evidencia te muestra que eso es así en la mayoría de los casos.
Lo que se refiere a lo del sector público, efectivamente se han dado aumentos de los salarios en muchos sectores del sector público. Uno de ellos, como bien señalas, es lo que se refiere a, Gonzalo está preguntando eso, es lo que se refiere a las remuneraciones del sector de la Fuerza Armada, salud y educación. En casi todos los lugares se ha dado esto, pero sobre todo hemos observado que el gasto destinado a salud se ha incrementado de manera significativa, así como también se ha dado recientemente, pero también observamos que el sector público en general ha hecho esfuerzos notorios para, primero, no reducir su nómina y segundo, no empeorar las condiciones de los trabajadores que se encontraban en ese caso. Felipe, tú decías que tenías... Sí, tenía una pregunta sobre, sobre si han considerado en el análisis el concepto del subempleo. Sí, sí. Fíjate, ¿qué es lo que aprovecho tu pregunta para dejar algo que no dije durante la presentación? Es por qué nos estamos concentrando ahorita en el empleo. Una de las cosas que pasa con el empleo es que es una de esas cosas que es, a pesar de que existen diferencias entre países de qué es lo que se está llamando, o sea, cuándo se considera que alguien está empleado, eh, siempre es una de las pocas variables que dice, estás haciendo algo, ¿ok? Estás trabajando. Eh, o sea, entonces ahí la discusión es si lo vamos a medir por horas trabajadas o lo vamos a medir por personas ocupando un puesto. Entonces, en principio estamos tomando la definición, de hecho la OIT presenta los datos para ambas cosas, pero es una muestra, un horizonte temporal mucho más corto que la otra definición, que es alguien en un puesto de trabajo, que es la que estamos siguiendo nosotros acá, que efectivamente nosotros lo que estamos diciendo es, mira, si alguien estaba en un puesto de trabajo, ya no está, se perdió ese puesto de trabajo. Esa persona, esa ocupación, esa persona ya no está ocupada, así sea una hora lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Una persona que esté trabajando una hora definitivamente no está trabajando una jornada completa. Esa persona definitivamente no está contribuyendo con toda su potencialidad en principio a la actividad productiva y por lo tanto sus ingresos también están siendo limitados por eso. Es decir, una forma de medir o de hablar de las personas que están subempleadas son estas personas que están trabajando menos de un mínimo determinado de horas en el mercado de trabajo. Pero hay otras personas que también están subempleadas en el sentido de que están mal asignadas. Personas que tenían ciertas capacidades, ciertas habilidades, terminan desarrollando actividades en otros sectores donde no tienen esas habilidades, no tienen esos conocimientos, pero que sencillamente necesitan generar ingresos. Y esa era básicamente la situación de amortiguación que se daba en el mercado laboral antes de la crisis, antes de la pandemia, con el mercado informal. Es decir, nosotros observamos muchos profesionales, muchas personas con oficio que se estaban dedicando a actividades como manejar taxi, que ahora lo vimos que permitió también cierta amortiguación con todos estos servicios de delivery, con todos estos servicios de comida y de supermercados y de venta en general a través de esto, que permitió de alguna manera amortiguar eso y que ha llamado la atención, o sea, que ha demandado la importancia que ha ganado este sector, ha demandado la discusión sobre reformas laborales y ese tipo de cosas. Es decir, pero en principio nosotros sí vamos a tratar de documentar eso. El problema es que nos estamos concentrando primero en el empleo por la importancia que tiene, pero segundo también por la capacidad que vamos a tener de crear una base de datos que recoja efectivamente una definición de subempleo o de subutilización de la fuerza de trabajo que sea relativamente homogénea. O sea, nosotros estamos trabajando en esa dirección, pero es uno de los problemas que nos vamos a encontrar sin duda. Sí, gracias. Otra pregunta que tenía es algo que tú mencionaste así al pasar, o no sé si tan al pasar, pero es el tema de la informalidad. Sí. Y a ver si, porque en América Latina esa cuestión es súper, súper importante y, 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 y es como un poco un mundo invisible, así que no se sabe bien, no se saben bien, por ejemplo, la productividad. Nosotros en la división de desarrollo productivo medimos la productividad, pero solo de los ocupados formales, de las empresas formales, pero no de las informales. Y según las estadísticas que yo he visto de otros organismos,
puede llegar hasta un 50% Sí, de la fuerza de trabajo. No sé sí. si has visto algo así. Fíjate, ahí eso es crítico. O sea, de hecho, nuevamente, el sector informal es una cosa que recoge demasiado, es un nombre que se le da a demasiadas cosas que son. ¿A qué me refiero? Informalidad, hay una forma de medirla a través de cuando eres un trabajador asalariado y no tienes cotizaciones a los fondos de previsión social, te pueden considerar informal. Pero también te pueden considerar informal si eres un asalariado dentro de empresas menores a 5 personas. O sea, y entonces esa definición también cambia de país a país. Entonces, la informalidad es uno de esos conceptos que todos tenemos, pero que a la hora de llevarlo a la medición se complica. Y por eso es que también observamos, como tú bien dices, hay ciertos trabajos que te dicen que es un 50% de la fuerza de trabajo, hay algunos que te dicen que es un poco menos, pero nuevamente lo que está cambiando sigue siendo importante, sigue siendo una magnitud considerable y América Latina es una de las regiones donde sin duda la informalidad es un problema, es un hecho, pero nuevamente lo que estamos llamando informal no necesariamente siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo en todos los países, no siempre es lo mismo a lo largo del tiempo y tiene un problema. Pero para nosotros en este momento, la informalidad, pese a que no la puse en la presentación, ha sido la variable clave en la dinámica que han seguido las variables formales de la ocupación. Es decir, cuando tú impides que el mecanismo tradicional de ajuste del mercado laboral no funcione, es decir, cuando tú impides, no digo que lo estén haciendo para evitar eso, sino precisamente como medida para paliar los efectos de la crisis y la propagación de la pandemia, cuando la actividad comercial, la actividad de servicio se ve restringida de una manera tan importante, y esta actividad es la que concentra el mayor número de trabajadores informales, entonces tú dices que el paso que se daba tradicionalmente entre el sector formal y el sector informal no se está dando, no se puede dar. Y por lo tanto, mucha gente que antes de decidir no buscar trabajo pasaba por alguna actividad informal, sencillamente ahora no lo está haciendo. Entonces, la imagen realmente de lo que es desocupado, de lo que es informal, de lo que es, se hace más difícil ahora de cuantificar, porque tú no sabes si alguien que realmente diga que no está buscando trabajo pero que sencillamente no tiene trabajo, no puede trabajar porque se dedica al sector informal, ¿cómo no lo vas a considerar desocupado? Entonces, nosotros estamos tratando ahora de poner el énfasis, y eso lo hemos tratado de recalcar mucho en las discusiones dentro de la casa, pero sobre todo con la Secretaría Ejecutiva, es la importancia de prestarle atención ahora a una variable que le prestamos siempre atención, pero que ahora es la única variable en la cual nosotros podemos tener, o no es la única, pero es una variable en la cual nosotros podemos tener un alto grado de certeza, que es la evolución del empleo. O sea, nosotros ahorita, lo que es informal, o sea, ¿cómo tú llamas a los trabajadores de Uber Eats? O sea, ¿qué son ellos? Entonces, ahora son más visibles ellos de lo que eran antes, pero posiblemente estas mismas personas estaban en otras actividades formales o informales, pero que nosotros no se veían porque no eran tan necesarias como son o no eran tan visibles como son ahora. Entonces, nosotros queremos dedicar un capítulo completo, o sea, una parte completo a lo que pasa con el mercado informal, sobre todo dada la importancia que tiene el no funcionamiento en la actualidad de este mercado para explicar las dinámicas del mercado de trabajo. O sea, yo no tengo la menor duda de que si el mercado laboral, el mercado informal estuviera trabajando, nosotros no hubiésemos observado esas caídas en las tasas de participación que observamos. Es decir, esa caída de la tasa de participación, la única justificación que tienen es que son provocadas por la disminución de la capacidad de las personas de pasar a la informalidad. Sí, interesante. Gracias, Ramón. Bueno, estaremos expectantes entonces para el documento, a ver qué sale de ahí. Bueno, seguro lo vamos a compartir y discutir con ustedes muchísimo. Así. Sí, yo creo que sí. ¿Más preguntas, estimados? ¿Estimadas? Bueno, o sea, de todas maneras aprovecho, mi correo es ramon.pineda@un.org. Estoy a la orden para cualquier consulta que tengan, cualquier apoyo y contacto. Simplemente estamos a la orden por acá. Bien, pues, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí.
Te agradecemos, Ramón, muy interesante lo que están haciendo. Ojalá les resulte lo de la base de datos, que es una cosa de loco hacer eso. Sí. Así que yo lo sé bien porque he trabajado también con esas estadísticas. Así que Ah, mucha pues, suerte y muchas gracias por habernos acompañado en esta versión de la escuela. Esperamos vernos nuevamente en la próxima versión. seguro. Un placer. Muchísimas gracias y éxito a todos. Gracias, hasta luego. Estimados, estimadas, recuerden que a las 14:30 tenemos el seminario de exalumnos con el ámbito de microeconomía, así que nos vemos por ahí. Un abrazo a todos. Chao, chao.